Patrones de correlación interhemisférica durante la comunicación humana. Análisis automatizado. Introducción. Hemos visto antes que existe una relación entre la complejidad de una función y el número y correlación de elementos neuronales que le da un origen. Un ejemplo de esta relación se mostró en el capítulo anterior, en el cual se describió una medida electrofisiológica, la coherencia interhemisférica, asociada con el proceso complejo de la comunicación humana. Cuando tuvimos la oportunidad de utilizar una computadora PDP-1140 instalada en la Facultad de Psicología, nos propusimos automatizar el cálculo de la correlación interhemisférica, desarrollando un programa que permitió por primera vez graficar una serie de correlaciones interhemisféricas en forma de patrones, y así volvimos a poner a prueba experimental la hipótesis original con un método más estricto y confiable que el utilizado anteriormente. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante los últimos años utilizando este cálculo de patrones de correlación interhemisférica. Método. Sujetos adultos eran invitados a sentarse cómodamente en el interior de una cámara de Faraday sonoamortiguada. Los sujetos eran instruidos a permanecer tranquilos, en condiciones de oscuridad casi total, con los ojos cerrados sin proferir palabra alguna, y estando separados uno del otro por una distancia de aproximadamente 50 centímetros. En esta situación era registrada la actividad electroencefalográfica del hemisferio derecho e izquierdo de cada sujeto en derivaciones bipolares fronto-occipitales. En algunos sujetos también se utilizaron registros monopolares. La actividad electroencefalográfica era empleada utilizando un polígrafo Beckman con filtros entre 3 a 45 Hz. La actividad electroencefalográfica era captada en una grabadora instrumental de FM y después transformada a dígitos mediante un convertidor analógico-digital y sometida a un análisis, utilizando una computadora PDP-1140. La mayor parte de los experimentos se realizaron con parejas de sujetos. Un total de 13 parejas han sido investigadas hasta la fecha. Además, se han realizado estudios en 4 tríos de sujetos. La actividad encefalográfica de cada hemisferio de cada sujeto era digitalizada con un muestreo de un dato cada 4 milisegundos. Cada 64 datos, 256 milisegundos, se realizaba un análisis de correlación utilizando el algoritmo producto-momento de Pearson. Aproximadamente 320 correlaciones eran analizadas cada 82 segundos de actividad electroencefalográfica. Estas correlaciones fueron graficadas de tal forma que se pudieran obtener patrones de correlación interhemisférica de cada uno de los sujetos, durante cada una de todas las sesiones, que en promedio duraban aproximadamente 15 minutos. Los sujetos eran interrogados para conocer las experiencias subjetivas que habían tenido durante la sesión de comunicación. Se tomaron 10 muestras para cada condición experimental. Se utilizó un esquema A-B-A para realizar algunos de los experimentos. En el periodo A era registrada la actividad de cada uno de los sujetos en forma independiente. Las gráficas de correlación interhemisféricas y obtenidas se denominaron gráficas correspondientes a una situación de control inicial. Después de este periodo A de control inicial, los sujetos eran instruidos para comunicarse dentro de la cámara de Faraday y durante 15 minutos, en las condiciones antes relatadas, se realizaban las grabaciones de la actividad electroencefalográfica. A este periodo se le denominó periodo B o periodo experimental de comunicación en parejas. Este periodo de 15 minutos era seguido inmediatamente después de un periodo A de control final, en el que se volvía a registrar la actividad electroencefalográfica, pero con los sujetos aislados y sin comunicación.
La instrucción durante el periodo B de comunicación fue verbal y consistió en solicitarle a los sujetos que sintieran su presencia mutua mientras permanecían en silencio y dejando fluir sus pensamientos. Se aseguraba que los sujetos entendieran las instrucciones anteriores a través de un interrogatorio anterior y posterior a la sesión. El interrogatorio posterior además permitía conocer el grado de éxito obtenido durante la comunicación directa. En algunos experimentos se instruyó a los sujetos para presionar un interruptor cada vez que lograban sentir la presencia de sus compañeros. Los interruptores estaban conectados con un generador de pulsos cuadrados, los que eran grabados en cintas magnéticas simultáneamente con los registros de la actividad electroencefalográfica. El registro de los pulsos se utilizó para realizar comparaciones con la actividad EEG y como medida objetiva de la comunicación. En ocasiones se realizaron registros en más de 2 sujetos. Estos registros se denominaron registros de comunicación interhemisférica individuales. Se realizaron estudios que denominamos de concordancia electroencefalográfica intersujetos. En esos estudios lo que se hacía era, utilizando la misma metodología ABA, que en los estudios de correlación interhemisférica, la actividad del hemisferio derecho de un sujeto era correlacionada con la actividad del hemisferio derecho de otro sujeto. De la misma forma, la actividad del hemisferio izquierdo de un sujeto era correlacionada con la actividad del hemisferio izquierdo de otro sujeto. De esta forma se obtuvieron correlaciones entre la actividad electroencefalográfica de pares de sujetos. Estas correlaciones tienen una densidad similar a las relaciones interhemisféricas individuales. Esto es aproximadamente 320 correlaciones cada 80 segundos. Resultados. En la figura número 3.1 se observaron 2 patrones de correlación interhemisférica de 2 sujetos en una sesión, durante la cual esta comunicación se calificó como intensa y profundamente empática. En la figura se observa, además de los patrones de coherencia interhemisférica individuales, la señalización que cada uno de los sujetos hacía, utilizando un interruptor de los períodos en que se sentía en comunicación directa con su compañero. Se observó que durante los 82 segundos que están registrados en la figura existe una gran cantidad de señales enviadas por los sujetos. Esto indica que la comunicación era directa y al mismo tiempo se observa una gran similitud en la morfología de los patrones individuales de la correlación interhemisférica. Lo anterior muestra que durante la comunicación directa los patrones de correlación interhemisférica de cada sujeto se parecen entre sí. En la parte inferior de la figura se observan mediante barras los valores de las medidas y las desviaciones estándar de las correlaciones al inicio. Muestra 1, a la mitad, muestra 2 y al final de la sesión. Con el objeto de analizar la dinámica y la evolución de esta similitud, realizamos el siguiente experimento que está ilustrado. En la figura 3.3, aquí 2 sujetos que nunca antes habían estado en comunicación son invitados a penetrar en la cámara de Faraday y se inicia el registro de la actividad electroencefalográfica mientras permanece con los ojos cerrados en silencio, sin tocarse y sin verbalizar. La sesión de registro se dividió en 6 periodos de análisis que están mostrados en la figura, desde el periodo 1 hasta el 6. En el periodo 1 se inicia la sesión. Uno de los sujetos la inicia con un nivel de correlación interhemisférica muy alto, mientras que el otro sujeto muestra un patrón de correlación oscilante alrededor del valor 0. A medida que continúa la sesión, los 2 patrones se vuelven cada vez más similares entre sí, hasta que al final, en el periodo 6, los patrones son prácticamente indistinguibles. El resultado anterior rindió que a medida que 2 sujetos están en comunicación directa,
sus patrones de correlaciones interhemisféricas individuales sufren una modificación que los hace volverse parecidos entre sí. El análisis estadístico de los promedios de correlación de los sujetos está mostrando en la figura 3.3. Aquí se observa, mediante barras, los promedios de correlación durante los 6 periodos de análisis de la sesión y sus respectivas desviaciones estándar. Se observa con claridad que a medida que transcurre la sesión, los promedios de correlación interhemisférica individual se parecen cada vez más entre sí, y en el último periodo inclusive hay una superposición de las desviaciones estándar, lo cual indica que no existen, al final de la sesión, diferencias estadísticamente significativas entre las correlaciones interhemisféricas individuales. Una sesión de comunicación entre dos sujetos fue dividida en 6 sesiones para fines de comparación. Se muestran los patrones de correlación interhemisférica de dos sujetos durante los 6 periodos. Los sujetos no habían tenido sesión alguna de comunicación antes del periodo 1. En este se observa una gran diferencia en los patrones de correlación conforme la sesión avanza hasta que a su término los dos patrones son prácticamente indistinguibles entre sí. Aquí se muestra mediante barras los promedios de correlaciones interhemisféricas y sus correspondientes desviaciones estándar durante los 6 periodos de comunicación. Se observa que, a medida que transcurre la sesión, aumenta la similitud en los promedios de correlación hasta que en la sesión 6 existe inclusive una superposición de desviaciones estándar. Con el objeto de analizar si la similitud entre los patrones de correlación interhemisférica que se observan durante las sesiones de comunicación directa son específicos o se deben a variables inespecíficas, tales como la habituación, el estereotipo o la fatiga, se realizó el siguiente experimento. En la figura 3.4 se muestra el patrón de correlación interhemisférica individual de un sujeto aislado. Este patrón se comparó con los patrones obtenidos del mismo sujeto cuando éste establecía una comunicación directa con otros 3 sujetos. En la figura se observa que la morfología del patrón individual, mostrado en la primera línea, cambia cuando el sujeto registrado se coloca en comunicación directa con el otro sujeto. Esto se muestra en las siguientes 2 líneas de la figura. A su vez, los patrones de otra pareja de sujetos en la que está incluido el mismo sujeto vuelven a cambiar y a hacerse similares entre sí. Estos resultados indican que la similitud de los patrones de correlación interhemisférica individuales son específicos para cada par de sujetos y no se debe a variables inespecíficas, tales como fatiga, cansancio o habituación. Con el objeto de hacer una comparación visual entre estos patrones de correlación de dos sujetos que participaron en cada experimento, se realizó una prueba de jueces. 10 personas que no tenían ninguna relación con los sujetos hicieron una comparación entre 2 pares de patrones de correlación a la vez. 3 pares correspondieron con los pares de sujetos registrados simultáneamente en el mismo experimento, los pares mostrados en la figura 3.4 y los 12 pares restantes. Se formaron combinando al azar los 3 pares originales de patrones. Se presentaron todas las combinaciones posibles de pares de patrones. Los jueces fueron instruidos para indicar cuál de los 2 pares presentados simultáneamente mostró mayor similitud. En el 70% de los casos, los jueces consideraron que los pares de patrones registrados simultáneamente en el mismo experimento eran más similares entre sí que el resto de los pares. Con el objeto de explorar si la modificación de los patrones de correlación durante la comunicación directa tiene un sentido de incremento en la correlación individual o de decremento durante el proceso, se realizó el siguiente experimento. Se obtuvieron los patrones de correlación individual de sujetos durante una situación de control inicial
y después estos sujetos se colocaron en la situación de comunicación directa y se volvieron a registrar sus patrones. Se escogieron parejas de sujetos que difirieron notablemente en los valores de correlación promedio obtenidos en la situación de control inicial, y uno de estos casos se observa en la figura 3.5. En esta figura se observan 4 patrones de correlación interhemisférica individual en 2 sujetos, el sujeto X y el sujeto Y. En la situación control, que es la primera y tercera línea, se observa que el patrón del sujeto Y era relativamente bajo, oscilando alrededor de 0. Cuando los 2 sujetos se colocaron en la situación de comunicación directa, lo que se muestra en la segunda y cuarta línea de la figura, se observa que el patrón de Y, que en el control inicial oscilaba alrededor del 0, ahora está relativamente elevado, como si la elevada correlación inicial del sujeto X hubiera atraído hacia sí la correlación del sujeto Y. En la parte inferior de la figura se muestran mediante barras estos resultados. Cuando los niveles de correlación iniciales de 2 sujetos son muy similares, el efecto de la comunicación no altera ambos patrones. Esto se observa con claridad en la figura 3.6, en la que están registrados los patrones de correlación interhemisférica individual del sujeto X y del sujeto Y durante controles iniciales y durante la comunicación directa. En la parte inferior de la figura se muestran mediante barras estos resultados. En un estudio previo realizado hace algunos años y presentado en el capítulo anterior, encontramos que además de una similitud en los patrones de correlación interhemisférica individual de sujetos durante la comunicación, se observó una tendencia a que la actividad electroencefalográfica individual también se hiciera similar en la misma condición. Estos resultados se replicaron en los siguientes estudios, en los cuales, como se mencionó en la sección de método, se realizaron análisis de correlación de la actividad electroencefalográfica entre sujetos, obteniendo lo que denominamos patrones de concordancia intersujetos. Un ejemplo de un estudio de concordancia se muestra en la siguiente figura 3.7. En esta figura se muestran los patrones de concordancia obtenidos de 2 sujetos durante una situación de comunicación en pareja, durante una situación de control inicial, durante una situación de comunicación en grupo y durante la situación de control final sin comunicación. Aquí, durante el control inicial, los valores de concordancia giran alrededor de 0 y aumentan extraordinariamente durante la comunicación en pareja, alcanzando un nivel promedio alrededor de 0.80. Durante la comunicación en grupo disminuye la concordancia, manteniéndose arriba de un valor de 0.40, y por último en el control final vuelve a oscilar alrededor de 0. Estos resultados sugieren que durante la comunicación directa la actividad electroencefalográfica de estos cerebros humanos se vuelve muy similar entre sí. En la parte derecha de la figura se muestran mediante barras los resultados del análisis anterior. Finalmente, en la siguiente figura número 3.8 se presentan muestras obtenidas al azar de la actividad electroencefalográfica de 2 sujetos durante una situación inicial de falta de comunicación, durante la comunicación en pareja y durante un control final sin comunicación. Es notable el gran parecido de la actividad electroencefalográfica directa durante el período de comunicación en pareja y aún durante el período de comunicación en grupo, comparado con las situaciones de control inicial o de control final. Conclusiones. Los resultados obtenidos durante este estudio indican que los patrones de correlación interhemisférica de sujetos humanos se vuelven similares entre sí durante la comunicación. Esta similitud no se debe a factores inespecíficos tales como la fatiga, la habituación al estereotipo o el azar, tal y como lo demuestran los controles realizados. Por otro lado, el estudio muestra que existe una dinámica específica
en los intercambios de correlación durante la comunicación. Esto es, sujetos que inician la comunicación en estados de elevada correlación interhemisférica provocan en su pareja un incremento en su correlación interhemisférica, mientras que sujetos que no difieren inicialmente en sus índices de correlación no los modifican durante la comunicación. Que la primera dinámica de interacciones parece reflejar un verdadero intercambio energético lo demuestra el hecho de que la elevación de la correlación interhemisférica de sujeto bajo conlleva la disminución, ligera pero notable, de la correlación interhemisférica de sujeto alto. Los experimentos con tríos de sujetos son ilustrativos de intercambios aún más sofisticados y permiten asegurar que los efectos observados no son resultado del ruido inespecífico del sistema. En estos estudios se observó que la introducción de un sujeto distractor hace disminuir la similitud electrofisiológica de la pareja en comunicación. Además, estos experimentos muestran que no solo los patrones de correlación interhemisférica son lo que se asocian con la comunicación, sino también lo hace la actividad electroencefalográfica. Es importante hacer notar que los controles iniciales y finales de los experimentos indican que cuando se compara una muestra de la actividad electroencefalográfica de un sujeto obtenida en tiempos diferentes a la del otro sujeto, no se obtiene valor de correlación confiable, significativa y constante, indicando que los resultados obtenidos durante la comunicación no pueden ser adjudicados al ruido del sistema o al azar. El que durante la comunicación directa los valores altos de correlación reflejen variables de interacción reales, lo demuestra el hecho, antes discutido, de que durante la comunicación grupal con un sujeto distractor, estos valores disminuyen. Durante la comunicación grupal, un tercer sujeto actúa como un estímulo distractor para los otros dos, de manera que el haber obtenido una disminución considerable de 0.80 a 0.49 en los valores de concordancia intersujeto apoya la relación existente entre patrones electrofisiológicos y variables complejas. El registro de patrones de correlación interhemisférica es una novedosa herramienta de estudio de las funciones cerebrales superiores y promete ser una llave de abundantes descubrimientos para el futuro. Por otro lado, los resultados obtenidos apoyan de nuevo la tesis principal de este libro en el sentido de que la complejidad de una función se incrementa en relación con el número de elementos neuronales y las interacciones que le dan origen.